Estamos con el doctor Eduardo Russo en el ciclo de entrevistas por los 15 años de ASAECA. Eh, bueno, la idea un poco es conversar sobre tu experiencia, tu trayectoria. Eh, si querés, podemos empezar, que nos cuentes un poco sobre tu experiencia en el doctorado en la Universidad de La Plata. Bien. Eh, Bueno, un gusto. Gracias por la invitación a participar de este ciclo de entrevistas. Sí, podemos comenzar por ahí justamente porque es la tarea central que vengo teniendo hace 15 años ya. Eh, la intención de generar un doctorado en la facultad donde yo había estado previamente como director de la carrera de cine de grado, bueno, fue todo un desafío porque era una facultad, la Facultad de Artes, antes en aquel momento Bellas Artes de la universidad, tenía un magíster funcionando, una cultura básicamente de grado, hasta hace 15 años atrás, ¿no? Y el magíster funcionaba desde bastante tiempo atrás, pero un poco solitario, y empezaba a verse ya en la mitad de la primera década de este siglo la necesidad de decir, bueno, tenemos que progresar a fortalecer un área de posgrado que en ese momento venía bastante como escasa. Y fue audaz pensar de tener solamente un magíster funcionando a plantear un doctorado. Pero bueno, empezó a construirse la idea con un diseño que llevó aproximadamente 2 años y el doctorado comenzó a funcionar hacia el año 2007. Cosa que en este momento, haciendo cálculos, me parece un poco mentira, ya llevamos 15 años de trayectoria, y con, claro, una estructura que contiene a todas las áreas que tradicionalmente son las que hacen a la formación de la Facultad de Artes, eh, donde justamente está cine, pero compartiendo el espacio con otras disciplinas que tienen una larga trayectoria en la facultad, también como artes visuales, música, diseño, tanto industrial como diseño gráfico, que en la facultad se llama diseño en comunicación visual, y multimedia, que es una carrera en aquel momento joven que se había fundado en los años 90. Entonces de pronto el desafío fue ver de qué manera hacer jugar a todas esas estructuras para armar un doctorado que tiene 4 orientaciones. Música, diseño, congregando los dos diseños, artes audiovisuales y multimediales, y artes visuales. Y bueno, así empezamos a funcionar y empezamos a congregar, como suele ocurrir en la facultad, una cantidad importante de inscriptos. Y estamos funcionando, bueno, de una manera creo bastante satisfactoria hasta este momento, con este año una docena de tesis defendidas y habiendo superado justamente también los años de la pandemia con una dinámica parecida, hemos vuelto ahora a una dinámica híbrida, tomando lo que aprendimos en tiempos de la pandemia en función de la vuelta a la presencialidad que nos es cada vez más necesaria por una cuestión también de, bueno, trabajar en ese espacio de revitalización justamente de los vínculos en el doctorado y además con una política de hibridación permanente, sin perder la identidad de cada una de las disciplinas, ver de qué manera justamente, jugando con este campo que se plantea entre artes audiovisuales y artes multimediales, involucrar la tradición de lo cinematográfico dentro de un campo en expansión y en hibridación con otras formas de experiencia artística. y en ese sentido, ¿cómo es porque eh, si repasamos otros posgrados receptivos, digamos, a tesis sobre cine, una de las dificultades que encuentran, por ejemplo, mi experiencia en tanto se dice el doctorado en ciencias sociales en la UBA, Sí. en la Facultad de Ciencias Sociales, una de las dificultades que tuve fue encontrar sí, seminarios que tuvieran vínculo con lo visual, no solamente con lo cinematográfico, sino con lo visual. En ese sentido, bueno, el doctorado en La Plata imagino que esa oferta la tiene, eh, pero ¿cómo hace o cómo se vincula el doctorado con respecto a las eh, novedades o discusiones teóricas en torno al audiovisual? ¿Es receptivo a esas. Sí, sí, yo creo que esto me parece que siempre ha sido algo que tuvimos muy en la mira, por una necesidad de adaptar lo que implica la exigencia del máximo nivel académico de un doctorado
a la dinámica propia de una carrera, de una facultad que tiene carreras de grado que forman artistas investigadores. Porque ocurre que en la Facultad de Artes, como ocurre también en la Facultad de Artes de Córdoba, como ocurre también en el caso de otras facultades que involucran en el grado esta dinámica de investigación-creación, bueno, se accede al doctorado, por un lado, con esta necesidad de decir, bueno, ¿cómo se van conjugando estas posibilidades en el máximo nivel académico? Y por otra parte, cómo también justamente generar ciertos espacios de creación de conocimiento que acepten estas discusiones de las que estás hablando en un terreno donde yo, por ejemplo, claro, al dirigir el doctorado, tomé algunas cosas que empezaban a delinearse en algunas discusiones de cuando dirigí la carrera de grado, donde yo era de alguna manera, cuando estuve ahí en la primera década de este siglo, entre el año 2004 y 2007, cuando después pasé al posgrado, dirigiéndola, siendo alguien que se dedica a la investigación, a la teoría, a la crítica, al análisis, y era raro eso en una carrera que estaba muy pensada en un hacer fundamentalmente. Pero bueno, la idea fundamental es pensar justamente la discusión teórica como una forma de práctica también, ¿no? Y en cuanto a poner en juego estas discusiones que tienen que ver con el estado del conocimiento, cómo de alguna manera impactan a lo que es la producción artística. Esto ya es algo que, bueno, vamos discutiendo todo lo largo de las trayectorias de lo que se fue trabajando en el doctorado, y la idea en principio es que, si bien todavía los proyectos de investigación tienen, por cuestiones, diríamos, del sistema, un formato que culmina en la clásica tesis escrita, es muy importante que, bueno, empezamos a plantear formas de investigación que incorporan algunas dinámicas de creación en el proceso para poder ver de qué manera teoría y práctica se realimentan permanentemente, ¿no? Esto es muy importante porque, de hecho, tenemos que, de alguna forma, dar cuenta de esta necesidad de generar como un movimiento en conjunto entre investigación, creación audiovisual y otro punto que en la facultad tenemos muy presente, la docencia. La facultad es una facultad donde la docencia se pone también muy permanentemente en la mira, en el sentido de que tiene que ser una dinámica como de cierto equilibrio permanente, ¿no? O sea, el investigador se ve necesitado en la dinámica de trabajo que planteamos a tener contacto con la transmisión permanentemente. Esto es fundamental, ya sea en grado o en posgrado, pero la transmisión es un terreno que, bueno, en el que no hay que ceder ni un palmo porque, bueno, tiene que ver con la vida del proyecto. Claro, eso que decís yo lo veo en algunas carreras de grado. Pienso, por ejemplo, la licenciatura en cine documental de la UNSAM, donde efectivamente la tesina es una producción audiovisual, un corto documental, incluso largos. Pero efectivamente, como en el posgrado todavía no, o en pocos posgrados, quizás sin una maestría, pienso también periodismo documental de la UNTREF, donde está la tesis obra, ¿no? Pero al doctorado todavía pareciera, los doctorados, ¿no? Como no llegó o está llegando, que es una discusión interesante también para formular, para hacer, para dar en torno a esto, ¿no? Que el doctorado sea también una sí, es una discusión necesaria, claro. Yo creo que es una discusión necesaria porque, si bien es cierto, en algunos sentidos uno percibe que a nivel doctoral a veces no solo la institución, sino que el sistema en general, en la escala nacional, es bastante conservador. Piensa en el objeto, tesis, como una obra escrita y con un formato que además a veces es muy deudor de otras áreas científicas, ¿no? Como una especie de adaptacionismo que tiene que ver con un ideal de, por lo menos, de presentación del conocimiento que obedece, bueno, algo incluso ajeno al campo de las ciencias sociales y humanas. Pero el asunto es que, bueno, si estamos de acuerdo en que el conocimiento circula por cierto tipo de soportes, y vos justamente mencionabas, creo que es una cosa muy interesante, y ahí creo una cuña muy pero muy prometedora que empezó a verificarse ya hace unos cuantos años en el campo del documental, ya que la investigación y de alguna forma cierto tipo de dinámicas internas hacen que pensar en objetos audiovisuales como forma de transmisión del conocimiento, bueno, es algo que decanta como por cierto tipo de lógica.
Entonces acá tenemos algunos casos en América Latina, como es el caso de Brasil, que han sido pilotos en esto y vienen trabajando hace décadas en esta cuestión. Y evidentemente, si bien acá en la Argentina, hasta donde llego a conocer, en el área de magíster o de maestrías, aparece la posibilidad de hacer tesis de este formato, creo que es algo que tenemos que empezar a discutir de una forma organizada también, las distintas carreras que estamos involucradas en esto a nivel doctoral, en cuanto a, bueno, plantearlos con todos los antecedentes posibles a escala internacional. Esto ha hecho punta en los años 90 del siglo pasado, Gran Bretaña mucho, pero por ejemplo en lugares como España, con que tenemos vinculación permanente, con convenios y con formatos de colaboración también continua, ya llevan bastante tiempo en el ámbito doctoral, ¿no? Sí, además ahí lo que es interesante es este diálogo entre la teoría y la práctica, ¿no? Como que por lo general los investigadores clásicos, por decirlo de alguna manera, me incluyo, estamos formados en la teoría y quizás nos falta la práctica y viceversa. Sí. Porque, no sé, pienso, quizás uno de los casos más interesantes de los últimos tiempos fue el caso de The Act of Killing, por ejemplo, de Joshua Oppenheimer, que de alguna manera sale de su proceso doctoral de su carrera también de investigador clásico, digamos. Y de alguna forma es una decantación de toda su vida académica, o sea, esa articulación entre el hacer y la teoría. Absolutamente, sí, sí. No, de hecho, en el caso mío también, yo me dedico a hablar y a escribir, no hago producción audiovisual en ningún momento, pero me parece algo absolutamente necesario, no solo interesante, necesario. Yo recuerdo el impacto que me produjo, justamente, como decíamos Oppenheimer, voy a un caso latinoamericano. Ya no recuerdo exactamente el año, pero yo me animaría a pensar que debe ser cerca de 20 años, cuando conocí una tesis que apadrinó Ismail Javier en la Universidad de San Pablo, que fue la tesis doctoral de Carlos Adriano. Carlos Adriano hizo una tesis sobre Santos Dumont, el inventor de la aviación, de los aviones, unos pioneros de aviación a nivel global brasileño, y se llama Santoscopio Dumontage. Y la tesis es, claro, tiene una formación, una estructura muy interesante que es híbrida. Si no recuerdo mal, porque es un material que tengo hace mucho tiempo visto, que tenía una base escrita, es un documento escrito, es un documental y es un trabajo de videoarte, todo junto. Y bueno, Adriano en día tiene una carrera brillante hace ya varias décadas. Y bueno, esa fue la tesis de doctorado habilitada por la Universidad de San Pablo. Yo no recuerdo, tal vez me esté equivocando, pero haber sido 2003, 2004. Es más, en ese momento la trabajamos aquí en Argentina, el caso de Adriano, lo trajo Ismael justamente, con Jorge Laferla. Y para mí fue realmente una situación como de apertura, decir, bueno, algo tenemos que intentar bastante antes de que empezáramos con el proyecto de doctorado aquí en La Plata, ¿no? Y en el caso español, recuerdo también un poco más adelante, una tesis brillante de Viver sobre José Valdelomar en la Complutense, que es también un documental con una tesis escrita. Claro, la idea es no abandonar tampoco el escrito, porque el escrito nos resulta fundamental por una cuestión de archivos, de formas de comunicación múltiple, pero que hacen sistema. Claro, además pensar que la propia práctica, digamos, de investigación para la realización también tiene Absolutamente. su escritura, no es que... Claro, por eso son dos casos que te comenté, tienen que ver, y Oppenheimer lo mismo, con trabajar con esta dimensión documental. Yo no tengo una cuenta en este momento de las tesis defendidas en la Facultad de Artes, de cuántas se ocupan de documental, pero corren a la par de las tesis que tienen que ver con otro tipo de problemáticas ligadas a lo cinematográfico, ¿no? Tiene que ver también con lo que está pasando en el campo del documental en el siglo XXI. O sea, ya no es algo que pasa en una región acotada como un fenómeno de gueto, ¿no? Sino que de pronto es una especie de lugar especialmente sintomático que está pasando con todo el cine en general. Vos también tenés una larga trayectoria en gestión editorial, digamos, en publicaciones, si querés Sí. conversar un poco sobre cómo ves el panorama, tanto Claro. tu experiencia como el panorama actual. No tanto gestión, sino como autor, Sí, que de sí. pronto se las ha ingeniado para publicar, si bien en los últimos tiempos está un tanto más espaciado, porque justo el trabajo de gestión de otro orden a veces es muy exigente,
Sí, a mí me parece extremadamente estimulante, dejando incluso constancia del contexto general que con los apremios del caso, especialmente en los últimos tiempos, la dinámica económica, etcétera. Me parece realmente muy estimulante la posibilidad de poder ver permanentemente novedades de alta calidad, gracias a esta capacidad de publicación independiente, incluso, además de lo que implican las editoriales que ya con las que uno cuenta que se le animan este tipo de emprendimientos. Me parece interesantísimo todo lo que implica, bueno, incluso la conservación. Ahora voy a dar un giro en relación a lo que veníamos hablando antes de los otros objetos por los cuales uno puede ver que circula el conocimiento, la reivindicación del objeto libro, que me parece fundamental. En este contexto donde también somos impulsados, acá es casi como un contrapeso que te voy a ofrecer a lo que veníamos trabajando. A mí a veces me produce una llamativa sensación de nostalgia ciertas pérdidas del objeto papel, en virtud de lo que no podemos dejar de aceptar son las ventajas de la publicación electrónica. Por un lado, la publicación electrónica nos ha dado otros horizontes en todo sentido, ¿no? De pronto la capacidad de llegar a lectores distantes geográficamente, la capacidad de establecer redes, la capacidad de trabajar en publicaciones muy dinámicas. Esto es algo fantástico que tenemos que aprovechar al máximo. Pero al mismo tiempo, el objeto libro tiene esa capacidad de funcionar como contraseña, ¿no? Como cierta cosa que al pasar de mano en mano genera otra forma de existencia más afín, incluso lo que tiene que ver con el contacto de más allá del conocimiento en sí, lo que genera efectos de complicidad, de intercambio, de todo tipo de presencialidades que vale la pena cultivar. Y bueno, uno se encuentra también permanentemente con estos objetos sorprendentes, a toda escala. A escala de editoriales que han rediseñado su forma de contacto con sus lectores, incluso la escala, a nivel nacional e internacional, y cuestiones que tienen que ver con pequeñas editoriales independientes que uno puede ver también que están lanzándose a esta forma de circulación de una manera muy audaz, a veces con pequeñas tiradas. Solo no nos engañemos, para los mercados globales de la edición de libros somos un muy pequeño nicho, ¿no? Que de pronto no somos significativos, pero para nosotros una tirada de 300 ejemplares dice mucho y circula mucho. Y al mismo tiempo ofrece esta posibilidad de que uno la puede ver, dando vueltas en todo tipo de latitudes, con estrategias de distribución ingeniosas. Esto realmente, las editoriales independientes, la forma de trabajar en la red que tienen, etcétera, hacen que no es nada extraño que de pronto uno moviéndose entre aquí en Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México, La Paz, Bolivia, empezamos a ver ciertas presencias en los anaqueles que, en el siglo pasado esto era muy dificultoso encontrar. Y en este momento uno puede ver que aparecen con cierto... Y además nos enteramos rápido que existen y uno puede también empezar a solicitarlo de una manera lo más activa posible, ¿no? Así que es un panorama muy estimulante. Hablamos antes también en el contexto del doctorado sobre el documental, las tesis sobre documental, y lo que decía antes, que en los últimos años, efectivamente, desde el estudio del documental, hay como un quiebre, ¿no? con la idea del documental clásico, como que ha estallado lo documental. Algunos autores incluso hablan del post-documental. Y en ese sentido, ¿cómo ves vos este estallido, digamos, de lo documental e incluso cómo se pone en diálogo, y quizás es una pregunta amplia, pensar también con los futuros o el futuro de los estudios sobre cine de manera más general, tanto a nivel internacional como local? Sí, a mí como te decía hace un rato, lo que me parece interesante es que, si bien seguimos usando la palabra documental porque nos es muy útil, todavía tiene sentido usarla, aparecen otras formas de denominar esto. Bueno, Grierson hablaba, ¿no?, del documental como el término documental como un concepto torpe, ¿no? Sigue siendo torpe hasta el día de hoy. Bueno, pero llevamos un siglo dando vueltas, pero evidentemente, los giros que se han producido hacen que, viste que en los últimos años es muy frecuente, yo creo cada vez más frecuente, más allá de diferencias de lenguas, hablar de cine de lo real, con todas las dificultades que puedan tener el término, me parece útil porque te da justamente cuenta de una conexión.
El cine de su arranque, pensemos en el momento del evento Lumière, hace 130 años hasta ahora, uno puede encontrar que se vio involucrado de una manera muy rotunda con lo real. Al mismo tiempo con la necesidad de decir, bueno, ¿qué hacer con esto real que está frente a la cámara, ¿no? Y esto es interesante porque del lado de lo que uno puede pensar como profe, como investigador, como alguien que escribe también, ocuparse de esta conexión del cine real es algo fundamental porque, bueno, tiene que ver con una zona de disputa en términos también de lo que implicaría pensar un cine completamente despegado de eso real, retrotraído a cierto tipo de dinámicas que hacen a una especie de autocontemplación o de cierto ombliguismo imaginario que parecieran tener que ver con una especie de primacía del espectáculo por sí mismo, ¿no? Una especie de solipsismo audiovisual. Y en este sentido lo que ocurre con estas nuevas formas hibridantes, desafiantes del documental, que nos rodean permanentemente, y al mismo tiempo de ficciones que tienen mucho que ver justamente con esta dimensión de contacto con lo real, es que están bueno, tratando de ver cómo se renegocia esa relación en el presente y cómo justamente se produce un cine abierto al mundo, que al mismo tiempo se pregunta por el poder posible de la ficción. Esta doble vía es especialmente importante porque de pronto yo estoy ligado cada año de una manera así muy activa desde que se fundó, por ejemplo, una muestra que ya lleva, sí, todo este siglo, que es el Doc Buenos Aires, en cada agosto. Y bueno, el Doc Buenos Aires cada vez más hay piezas que uno decididamente las pondría en el campo de la ficción, metidas en la programación, pero que se interrogan justamente por esta dimensión de lo real. O sea que no solamente aparece la dimensión de la hibridación, que claramente nos sirvió en su momento también para pensar muchas cosas, que también se puede discutir, pero tiene que ver con esta forma de preguntarse, por un lado, esta dimensión que llamamos lo real y que de alguna manera tiene que ver con lo que en su momento, desde el momento inicial hasta ahora, llamamos cine, y de qué manera también, de una forma muy, si se quiere también, curiosa, potencia la capacidad de trabajar con la ficción del cine. O sea que también es un llamado a lo que podemos llamar los límites y los alcances de la ficción en el mundo contemporáneo, ¿no? Y en ese sentido, o en ese contexto, entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo ves, eh, dado que la asociación cumple 15 años, cómo ves los estudios sobre cine de acá a unos años? ¿Cuáles son las tendencias? La profecía, no me animo a profetizar. Yo te digo un diagnóstico del presente. Más que una profecía. Sí, el diagnóstico del presente, yo lo que noto es que cada día aprendo más. Incluso aprendo más desaprendiendo cosas que pensaba que tenía muy seguras hace un tiempo, porque nos replantea no solamente muchas cuestiones sobre lo que estamos atravesando, sino que también nos organiza fuertemente el pasado. Yo noto que el pasado con el que yo cuento en la actualidad, en relación a los casi 30 años de cine que nos acompañan, es un pasado muy diferente al que yo pensaba hace 20 años. Incluso me permite justamente reactivar cierto tipo de dimensiones de lo que está ocurriendo hoy de una manera muy distinta. Y bueno, cuánto todavía me hace pensar lo que queda por conocer. Entonces, si pensamos en algún posible mínimo pronóstico, bueno, ¿cuánto seguramente en los próximos años hay para descubrir de lo que no tenemos ni siquiera idea todavía? Ya que algunas de las cosas realmente notables que uno puede encontrar en la actualidad es esa forma a veces de ver fenómenos que fueron muy distantes, de maneras que son muy contemporáneas y extremadamente estimulantes. Hago alusión, bueno, con una nota de dolor porque esta semana me enteré de su fallecimiento, el caso del estudio de Claudio Sánchez de Bolivia. Claudio falleció esta semana, no esta semana, hace unos días, de una manera así completamente sorpresiva, un investigador muy joven, 37 años. Yo lo conocí hace 10 años con un trabajo que hizo, creo que fue su primer libro, sobre los aviones y el cine disidente boliviano, descubriendo lo que había sido la industria cinematográfica en Bolivia en la época del mudo, un continente perdido. Y bueno, el libro de Claudio realmente fue una revelación. Recuerdo en aquel momento en una convención en Chile lo había presentado. Él lo llevaba justamente desde La Paz, estaba trabajando en la Cinemateca de La Paz. Bueno, fue una situación absolutamente reveladora
de algo que en ese momento estaba, sí, llegando al siglo de ocurrido. Nadie de los que estaban en ese Congreso Internacional tenía mucho registro de qué había pasado, salvo algunos episodios sobre gente que hacía desde los aviones algunos registros en sentido de fotogrametría por la exploración minera y que también habían sobrevolado ciudades, habían dejado algunas películas, pero la complejidad de ese fenómeno para una industria cinematográfica basada en el Ejército del Área de Bolivia, en lo que era la vinculación con todo un proyecto que, bueno, terminó después con la guerra entre Bolivia y Paraguay, y que, bueno, al mismo tiempo planteando justamente una forma de trabajo extendido, que al mismo tiempo de tomar un episodio del cine de su país, permitió hacer resurgir toda una configuración en la que confluían una idea de nación, cierto tipo de proyectos de poder político y económico, cierta visión geopolítica, cierta vinculación con un sistema de género, con un sistema de estudio, con un sistema de estrellas, emergente, bueno. Y esto es algo que, bueno, muestra de alguna forma hasta qué punto también es uno, creo que, de los grandes territorios de la investigación actual, aparece la historia del cine, trabajando de una manera vinculada con otro tipo de estructuras que hacen ver que, bueno, todo está de alguna forma como para replantearse y descubrir a cada momento, ¿no? Para concluir o ya para finalizar, hablabas de lo estimulante también del documental contemporáneo y creo que también para discutirlo también largamente, pero justamente con el auge ahora de las plataformas de streaming hay como una nueva vida del documental, ¿no? El documental de repente, o lo documental, tiene algunos dicen, ¿no? Una nueva época dorada, y yo veo como una especie de paradoja, porque efectivamente el documental de repente aparece como lo más visto o es sugerido, que es el algoritmo nos sugiere ver documentales. Quizás nunca el documental tuvo tanta difusión, ¿no? Con las miniseries documentales, sí, y demás cuestiones, pero a su vez asistimos a un formato que... Te estás poniendo el dedo en la llaga, justamente. Entonces, claro, es como una especie de paradoja, porque es muy estimulante, efectivamente, por un lado. Sí. Efectivamente también hay como o plantean un nuevo contrato documental, pero a su vez uno ve una, ve otra, y es exactamente lo mismo. Entonces... sí, esto es algo que trabajamos, me acuerdo, a mí me pasó en un seminario que tuve el gusto de compartir con Gustavo Fontán. Gustavo, aparte de ser cineasta, es profe de la facultad y además escribe fantásticamente. Entonces es un escritor cineasta que vengo trabajando de manera sistemática en los últimos años. Y estábamos charlando sobre esto, de qué manera el formateo. Por un lado aparece esa nueva presencia, ¿no?, de lo que sería la opción de decir, bueno, veo un documental extraído de lo que podría ser el clásico canal de documentales. Pero viste que de pronto cuando uno viene en el mundo televisivo, el mundo del documental estaba ligado a los canales documentales de la tele, en la tele cableada, ¿no?, la neotelevisión de los 80 en adelante. Pero la plataforma parecía, por un lado, bueno, ves a Errol Morris, ver a mucha gente que digo, que son referencias absolutas, involucradas, pero parece esa dinámica del formateo, que hace que al mismo tiempo la estructura es absolutamente predecible, y además una particularidad, parece menor, pero no deja de ser importante en cuanto a cómo aparecen entre nosotros, suenan todos iguales, ¿no? Cierto tipo de uso codificado, hipercodificado de lo que implica esa música que va tiñendo emotivamente el trabajo. Y por otro lado, hasta qué punto están obedeciendo esa clásica dimensión de la economía de la atención propia de la plataforma, que se estiran. Pues la idea es que vos veas muchas horas de eso cuando podían resolverse de una manera mucho más clara en un formato de largometraje, y vos lo ves convertido en miniseries documentales de 8 horas. ¿Por qué? Porque, bueno, hace falta que, por ejemplo, Netflix te lo ponga en 8 horas de tu vida conectado con la plataforma. Ahora, yo de todas maneras tengo una visión, en el sentido que de ser lo más optimista posible, en la medida en que el fenómeno de plataformas también está ampliado a otro tipo de plataformas que en lugar del algoritmo te ponen la cosecha a mano y que de algún modo u otro
te conecta con experiencias que, bueno, las tenés muy disponibles a 2 clics de distancia. Sin ir más lejos, lo de cine.ar, y de pronto te encontrás ahí grandes sorpresas en cuanto a que en lo que está disponible aparecen cosas muy desafiantes. Bueno, en ese sentido siempre tiene una tendencia a pensar todo lo que hay posible desde una perspectiva desde abajo, muy de trabajo termita, ¿no? Lo que cada uno puede convocar a otro que vea, ir elaborando una forma de multiplicación de acceso, y dentro de cierto tipo de, digamos, de formas que si se quiere son minoritarias respecto de lo que serían las grandes plataformas como una HBO, como Netflix o como Amazon, pero aparecen, incluso hay algunos intersticios, cosas que son puestas pensando tal vez que casi nadie las va a ver y que de golpe uno también las descubre, ¿no? Sí. Más allá de lo que todo el mundo tiene cuando prende el televisor, que dice, esto es lo que todo el mundo está viendo hoy. El evento al que todo el mundo tiene que prenderse porque es parte de eso que está en las 10 elegidas de cada semana, ¿no? Creo que por ese lado, en esa zona, si se quiere, como lo que está ahí ofrecido cuando se supone que nadie mucho lo va a mirar, te encontrás unas cuantas sorpresas que son atractivas. E incluso más aún, no solamente pensemos en el caso del documental, sino ese tipo de producciones que dice, bueno, que te sacuden las presunciones en sentido, que, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo? Porque no encajan en lo que uno suponía que iba a ver, o lo peor, o lo que el algoritmo supone que es lo que te va a gustar, ¿no? Que justamente la jaulita que te van diseñando es, hola Eduardo, creemos que te va a gustar este. Bueno, dice, a mí me gustaba otra cosa, ya me la pierdo porque tengo que ir a buscarla por fuera de lo que sería la calecita. Pero por ese lado creo que es interesante que este fenómeno amplía las opciones. Y ese tipo de opciones ampliadas es lo mejor que nos puede pasar. Y tenemos que pelear permanentemente para que sean justamente más ampliadas, más allá de lo que sería la opción por la selección y no por la elección, ¿no? Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por el tiempo, por tus palabras. Ha sido un gusto. Así que bueno. Gracias a ustedes. Seguimos en contacto.